Hoy vamos a ver cómo usar estos LED que podemos sacar de las lámparas quemadas que iban a ser desechadas. Y lo interesante es usarlos sin soldar, con estos broches como estás viendo en pantalla, de una forma muy fácil, para que todos lo puedan hacer. Te voy a mostrar el circuito de cómo conectarlo con una batería de 9 voltios. Como están viendo en pantalla, no solamente llegué a conectar un LED, sino hasta 7 LED de estas lámparas que iban a ser desechadas. La idea principal de este proyecto es reutilizar los componentes que iban a ser tirados a la basura, usarlos para diferentes trabajos prácticos que queramos hacer, ya sea escolar o hogareño, y aprender un poco de electricidad y también de electrónica de una forma sencilla y, como les dije al principio, sin soldar, que para algunos es el principal inconveniente para hacer estos trabajos, ya sea porque no saben soldar o no tienen el soldador o el cautín para hacer este tipo de conexiones. Estos LED se llaman LED SMD, que significa diodo montado en superficie. Para hacer este trabajo vamos a necesitar estas pinzas, broche apretapapeles, como lo llamen, y lo tienen que poner de esta forma. El LED tiene 2 conectores y tiene una pequeña separación que divide esos 2 conectores, y esos 2 conectores no se pueden unir. Y para hacer esta conexión fácil y que no se unan esos 2 contactos, vamos a usar una cinta adhesiva y lo vamos a colocar de esta forma. El LED tiene 2 contactos, uno más chiquitito y uno más grande. El más chiquitito es el positivo y el más grande es el negativo, y lo tienen que colocar respetando ese orden, así como lo están viendo en pantalla. Esta conexión se le llama conexión en paralelo. Cuando todos los polos están conectados de igual forma, es decir, todos los negativos están de un lado y todos los positivos del otro lado, es una conexión en paralelo. Hay otro tipo de conexión que se llama en serie, y es cuando se conecta el positivo en el positivo del LED, después continúa el negativo con el positivo, el negativo con positivo, el negativo con positivo, y termina en el negativo. Eso sería una conexión en serie, así como lo están viendo en pantalla. Pero en este caso es una conexión en paralelo. Bueno, lo ponemos así como lo están viendo. Ya cuando están todos acomodados los LED, podemos recortar un poco la cinta, así como están viendo. Y esto de pegarlos en la cinta adhesiva es simplemente para que sea más fácil la conexión con la pinza, para que queden todos bien ubicados y alineados. Cuanto más LED pongan es más difícil. Empiecen probando con 2 o 3 LED. Yo lo hice con 7 LED para que vean que se puede hacer. Se complica un poco la conexión porque a veces alguno de esos LED no hace bien contacto y no va a encender. Pero bueno, todo es práctica. Si necesitan conectar varios LED, lo pueden hacer así como lo están viendo y les va a funcionar. Van a tener que tener un poco de paciencia hasta que todos los LED hagan contactos. Bueno, tiene que quedar de esta forma. Lo van acomodando para que quede bien alineados y todos los conectores que hagan contacto con el metal de la pinza. Cuando ya se aseguran que quedó bien, lo pueden poner en un cartón y lo pueden pegar, por ejemplo, con silicona caliente o cinta para que no se mueva, y de esa forma se aseguran que la conexión va a quedar siempre como ustedes las dejaron. Lo vamos a conectar con esta batería de 9 volt, con este conector para baterías. Si no tienen el conector, si no lo consiguen, pueden poner 2 cablecitos con cinta y listo, no va a pasar nada, es lo mismo.
Y lo que vamos a usar es una resistencia. Una resistencia de 100 ohms, de 1/4 de watt, que viene por colores, marrón, negro, marrón, dorado. ¿Y qué es una resistencia? Bueno, la resistencia es un limitador de la corriente eléctrica y sirve para que limite la corriente de la batería, para que los LED no se quemen. Puede ir conectado tanto en el polo positivo o en el negativo. Es indistinto, no afecta en nada, va a funcionar igual. Probamos ahora cómo funciona. Si no enciende es que pusimos la polaridad al revés. Damos vuelta y ahí lo vemos. Y como les decía, siempre va a haber quizás 1 o 2 LED que no hacen bien contacto y bueno, lo tienen que mover un poco la pinza, acomodar un poco más hasta que llegue a hacer contacto con el metal de la pinza y que todos los LED funcionen. Tienen que tener un poco más de paciencia. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Los 7 LED con 9 volt y con una resistencia de por medio. Y ahora vamos a hacer otra prueba. Lo vamos a conectar directamente sin la resistencia. A ver qué sucede. Bueno, sin la resistencia, en este caso como son 7 LED, no se van a quemar. Yo lo he probado varias veces con esta batería que es recargable y lo he dejado encendido toda la noche hasta que la batería se agotó, más de 10 horas continuas y los LED no se quemaron. Volví a cargar la batería, volví a hacerlo y no se queman los LED. Sin embargo, depende el voltaje de los LED. Cada lámpara, cada foco, según el fabricante, pone un tipo de LED. Y ese LED viene con un voltaje de funcionamiento ideal. Si les interesa el tema de cómo saber el voltaje de los LED que sacan de los focos, hay un video que realicé que está en el canal, que es un probador medidor de voltaje de LED. Pero ya ese es otro tema. No se compliquen, pueden probar con 2 o 3 LED sin resistencia. Si ven que no se queman, siguen adelante. Si ven que se quema, pongan una resistencia y se aseguran que los LED no se van a quemar más. Simplemente eso. Bueno, lo que queda para ver ahora es el gráfico del circuito. Acá vemos el circuito eléctrico. Vemos el broche que está de ambos lados. El cable, estas líneas son los cables. Tenemos los LED de las lámparas. También la resistencia de 100 ohms. La batería de 9 voltios. Y en este caso le agregué un interruptor para poder encender y apagar cuando queramos. Si van a poner un interruptor, el interruptor viene con 2 o 3 conectores. Ustedes tienen que poner un cable en el medio y uno en los extremos, así como está en la imagen. Por último, les quiero dejar el video, por si no lo vieron, de cómo sacar los LED de las lámparas que están quemadas y utilizarlos para hacer este trabajo. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Chao. En el video anterior vimos cómo reparar una lámpara quemada. Ahora vamos a ver otra opción, sacar los LED que funcionan para reemplazar LED quemados o utilizar esos LED en otros proyectos. Necesitamos una vela, cualquier cosa que nos sirva de soporte para no quemarnos. Calentamos bien la superficie y fácilmente se van a poder remover uno a uno los LED que funcionan. Y lo vamos a poder utilizar para reparar otra lámpara o utilizarlos en otro proyecto.